El asesor de Joe Biden para la región criticó el mercantilismo de las vacunas de China y Rusia y habló de derechos humanos en Colombia. Juan González es el principal consejero del presidente de los Estados Unidos para América Latina. Resaltó su reunión con Iván Duque, donde el mandatario colombiano se comprometió a no perseguir a activistas sociales. El principal asesor de la Casa Blanca para el hemisferio occidental en materia de seguridad, Juan González, alertó hoy sobre la estrategia que mantienen Moscú y Beijing respecto de la venta y distribución de vacunas al mundo, y advirtió que solo los Estados Unidos cuentan con un plan global de recuperación post-pandemia. El mismo señaló el director principal para la región del Consejo de Seguridad Nacional tendrá entre sus prioridades América Latina y se concentrará luego de que la administración Biden pueda controlar el virus en su territorio. Además de abordar el tema de la pandemia y de la necesidad de que el Fondo Monetario Internacional FMI tenga en cuenta la crisis económica que atraviesa la región. La peor en 100 años, dijo González. Reveló una conversación que mantuvo con el presidente Iván Duque respecto a la defensa de los derechos humanos en Colombia. Consultado sobre si existía una doble vara respecto al trato dado por Washington hacia Colombia, a diferencia de las políticas activas contra Venezuela, González fue contundente. El tema de los derechos humanos no es relativo en ninguna parte. El tema con el presidente Duque lo abarcamos. Tuvimos una reunión privada con Duque y hablamos de este tema. Los dos estuvimos de acuerdo de que la muerte de un defensor de derechos humanos es demasiado, y él reiteró su compromiso para hacer todo lo posible para defender a los activistas sociales y de derechos humanos, porque al fin y al cabo nosotros como Estados Unidos estamos apoyando a Colombia para combatir un nivel de inseguridad doméstica, pero se tiene que hacer bajo un contexto de derechos humanos, y esto aplica también a Venezuela. González habló en el marco de su visita a la Argentina, luego de pasar por Bogotá, y se refirió a la recomposición latinoamericana en el abordaje de la situación en Venezuela. Consultado por el acercamiento que el gobierno argentino de Alberto Fernández tiene con el Palacio de Miraflores, González enfatizó que podría llegar a ser una oportunidad para que Buenos Aires le envíe mensajes, ya que Washington cortó todo diálogo con la dictadura. El gobierno tendrá sus razones de por qué salieron del Grupo de Lima, dijo en relación al apartamiento de Argentina con ese foro internacional. Si ellos tienen la posibilidad de hablar con el régimen de Maduro, da la oportunidad a ellos de comunicar mensajes directos sobre qué se debe esperar, y eso para nosotros es una oportunidad porque en este momento no estamos hablando con Maduro, comentó. Hay mensajes que a veces son mejores que lleguen de un líder regional como Argentina a que vengan de nosotros, agregó el consejero de Biden. Para nosotros, la medida para tener relación con un país es si el gobierno ha sido elegido de forma democrática y transparente y está enfocada en hacer lo mejor por sus ciudadanos. Con esos países tenemos causa común. Fondo Monetario, China y Huawei. En el marco de su visita a la Argentina, González hizo un guiño al gobierno de Alberto Fernández con sus negociaciones con el Fondo Monetario Internacional FMI. En tal sentido, enfatizó que al momento de las conversaciones se debía poner sobre la balanza lo que constituye, según su opinión. Estamos en medio de una de las peores pandemias que ha sufrido este mundo y la peor crisis económica de los últimos 100 años, y eso se tiene que tomar en cuenta. El Fondo Monetario de 2002 no puede ser el Fondo Monetario de hoy. Tenemos que tener ese contexto durante las conversaciones, remarcó el enviado de Joe Biden. Lo que pasa con el FMI no solo pasa con Argentina, sino que todos los países de la región están en una crisis de deuda muy seria. Tenemos que, como región, hablar cómo es que las normas que queremos defender ante China van a poder ajustar y responder a la crisis actual. Y esa es la conversación que queremos tener, señaló González en referencia a las negociaciones que el país tiene con el organismo internacional de crédito dirigido por la búlgara Cristina Georgieva, donde los Estados Unidos son un actor más que importante. González también remarcó la importancia de hablar sobre la presencia de China en la región. En una de sus respuestas hizo referencia puntual al genocidio que el régimen chino está llevando adelante contra las minorías uigures en la región de Xinjiang y a la intención que Xi Jinping y el Partido Comunista Chino
tienen de expandir su dominio por medio de actores tecnológicos como Huawei a partir del tendido de su red 5G y su política de vacunas. No es que no queremos a China, queremos que ellos respeten y jueguen con ciertas normas y valores que todos compartimos, dijo, en referencia a la diplomacia de las vacunas que llevan adelante tanto Rusia como China. González enfatizó en que lo importante era vacunar a las poblaciones independientemente de quién sea el proveedor. Nosotros no vamos a culpar al gobierno argentino por conseguir vacunas que consigan para vacunar a su población. Sin embargo, prometió, vamos a ser el líder global en la respuesta a la pandemia. Que quede bien claro. Cuando nosotros demos vacunas, no lo vamos a hacer a cambio de acuerdos políticos. Lo haremos porque está en el interés nacional de los Estados Unidos en que la Argentina y los países de la región se recuperen, porque si ellos se recuperan, nosotros nos recuperamos. Esta pandemia no se va a terminar pronto. Tenemos que trabajar de forma conjunta, o sea, lo que se llama como mercantilismo de vacunas por parte de Rusia y China, es para que ellos, una iniciativa para avanzar en influencia, pero es muy poco y no están organizando una respuesta global a la pandemia que nosotros haremos de acuerdo a normas internacionales, concluyó. Otro de los puntos que trataron con las autoridades argentinas estuvo relacionado con la intención del régimen de Beijing de instalar su red de tendido de 5G en América Latina. La preocupación nuestra es que Huawei es más que una compañía, dijo González, y agregó, tiene afiliación con el gobierno chino. La expansión de Huawei en la región es algo que tiene implicaciones en términos de inteligencia china, pero también de presión que puede usar China. Entonces nosotros sentimos que tenemos que comunicar esas preocupaciones. Cuando hablamos sobre Huawei, no importa el país, ya sea Gran Bretaña o Argentina, es hablar sobre la necesidad de tener ciertos estándares por los cuales las solicitudes para que compañías compitan en estos mercados lleguen a ciertos estándares de transparencia. Por otro lado, Joe Biden fue invitado a pronunciar su primer discurso ante una sesión conjunta del Congreso de Estados Unidos. Los mandatarios estadounidenses pronuncian tradicionalmente este discurso de política general ante las dos cámaras, reunidas en sesión extraordinaria. Los años siguientes, sus alocuciones son denominadas el discurso sobre el Estado de la Unión. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue invitado el martes a pronunciar su primer discurso ante una sesión conjunta del Congreso el 28 de abril, poco antes de la fecha simbólica de sus 100 días de mandato. Conforme a la tradición, la petición vino de la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, que invitó a Biden en una carta a compartir su visión para hacer frente a los retos y las oportunidades de este momento histórico, mientras su gobierno intenta superar la pandemia de coronavirus y reimpulsar la economía de la primera potencia mundial. Los mandatarios estadounidenses pronuncian tradicionalmente este discurso de política general ante las dos cámaras del Congreso, reunidas en sesión extraordinaria en las primeras semanas de su mandato. Los años siguientes, sus alocuciones ante el Congreso son denominadas el discurso sobre el Estado de la Unión. Esta vez, la pandemia del COVID-19 y el asalto al Capitolio el 6 de enero, así como las preocupaciones sobre la seguridad de la sede del Congreso estadounidense que siguieron, hicieron que se postergara la cita. Hace casi 100 días, cuando se juramentó, prometió en un espíritu de mucha esperanza que la ayuda está en camino, escribió Pelosi en la invitación. Ahora, debido a su liderazgo histórico y transformador, la ayuda está aquí, añadió la líder demócrata, fuerte aliada del mandatario. Desde que reemplazó a Donald Trump el 20 de enero, Biden ha presentado una ambiciosa agenda para enfrentar la pandemia del coronavirus y sus devastadores efectos en la economía estadounidense. Su plan de estímulo por 1,9 billones de dólares fue aprobado por el Congreso, que también recibió un proyecto de la Casa Blanca de más de 2 billones de dólares para transformar la infraestructura del país. Por otra parte, Biden anunció que retirará todas sus tropas de Afganistán antes del 11 de septiembre, cuando se cumplen 20 años de los atentados de 2001, poniendo así fin a la guerra más larga en la que participó Estados Unidos, pese a crecientes temores de una victoria talibán. La retirada será 5 meses después de lo previsto en el acuerdo con los talibanes
alcanzado por su predecesor Donald Trump para el repliegue estadounidense. Biden, que realizará el anuncio el miércoles, llegó a la conclusión de que Estados Unidos puede completar el proceso antes del 11 de septiembre, indicó este martes un alto funcionario bajo condición de anonimato. El presidente demócrata había considerado anteriormente la opción de mantener una fuerza residual en Afganistán para atacar a Al-Qaeda o responder a posibles amenazas del Estado Islámico, o, como ya hicieron otros presidentes, supeditar la retirada a los progresos en el terreno y a lentas conversaciones de paz.